Elijo Asociados, Sociedad Anónima de CB, presenta Violencia en el trabajo. ¿Qué es la violencia en el trabajo? Un asalto físico es un problema mucho más amplio. La mayoría de la gente piensa de la violencia como un asalto físico. Sin embargo, la violencia laboral es un problema mucho más amplio. Es un acto en el que una persona es abusada, amenazado, intimidado o asaltado en su empleo. Violencia en el trabajo incluye el abuso verbal, juramentación, insultos o lenguaje burlesco y humillante, comportamiento amenazante, como el mostrar y sacudir los puños, la destrucción de la propiedad de la persona o lanzarle objetos. Acoso, cualquier comportamiento que humilla, avergüenza, molesta, alarma o abusa verbalmente a una persona y todo aquello que se sabe o se espera que sea desagradable. Esto incluye las palabras, los gestos, la intimidación, el acoso, u otras actividades inapropiadas. Amenazas verbales o escritas. Cualquier expresión con intención de infligir daño, normalmente aprovechando niveles jerárquicos. Los ataques físicos. Golpes, empujones o patear. Los rumores, bromas, argumentos dañinos, daños a la propiedad, vandalismo, sabotaje, robo, traumas psicológicos, los incidentes relacionados con la ira, la violación, incendios y asesinatos son ejemplos de violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo no se limita a los incidentes que se producen dentro de un lugar de trabajo tradicional. La violencia relacionada con el trabajo se puede producir en las funciones fuera de las instalaciones relacionadas con el negocio, por ejemplo, conferencias, ferias, etc., en eventos sociales relacionados con el trabajo, en los hogares de los clientes o fuera del trabajo, pero como consecuencia del mismo. Por ejemplo, una llamada telefónica amenazadora a su casa por parte de un cliente. ¿Qué factores relacionados con el trabajo aumentan el riesgo de la violencia? Trabajar con el público. La interacción de una persona con múltiples formas de ser y pensar no solo es difícil, sino a veces puede ser riesgoso, pues nunca se sabe cuándo alguien se va a encontrar con una bomba de tiempo lista para explotar a la menor provocación. Manejo de dinero, objetos de valor o los medicamentos con receta, por ejemplo, los cajeros de bancos o farmacéuticos. El riesgo de asalto violento es grande, o bien al tener que lidiar con personas que siempre tienen prisa. Realizar la inspección o de aplicación de las leyes, por ejemplo, empleados del gobierno. A nadie le gusta que le hagan observaciones o les generen multas, por lo que las reacciones o respuestas pueden ser violentas de parte del afectado. Trabajando en los locales donde se sirve alcohol, por ejemplo, bares y cantinas. El riesgo de violencia en el trabajo puede ser mayor en ciertos momentos del día o por temporadas. Por ejemplo, evaluaciones de rendimiento en el trabajo. Días de pago. A altas horas de la noche o primeras horas de la mañana. Temporada de declaración de impuestos o facturas de servicios públicos con fechas de corte inmediato. Entrega de las boletas de calificaciones o entrevistas con los padres. El riesgo de violencia en el trabajo o en el trayecto a este puede aumentar dependiendo de la ubicación geográfica de los lugares de trabajo. Por ejemplo, estar cerca de edificios o negocios que están en riesgo de delitos violentos, como bares o bancos. Caminar por zonas aisladas de otros edificios o estructuras, por ejemplo, callejones. ¿Qué grupos ocupacionales tienden a ser de mayor riesgo de violencia en el trabajo? Empleados de atención médica. Los funcionarios de prisiones. Empleados de servicios sociales. Profesores. Los empleados del sector minorista, changarros. ¿Qué puedo hacer para prevenir la violencia en mi lugar de trabajo? Desarrollar y aplicar una política contra la violencia en el trabajo, la cual debe ser desarrollada por representantes de la dirección y de los empleados. El componente más importante de cualquier programa de prevención de violencia en el trabajo es el compromiso de la dirección a evitarla. Dicho compromiso estará mejor comunicada mediante una política por escrito. La política deberá ser aplicada desde los mandos medios a directores, todos los empleados, clientes, contratistas independientes y cualquier persona que tiene una relación con la empresa. Además deberá definir lo que quiera decir con violencia en el trabajo en lenguaje concreto y preciso. Proporcionar ejemplos claros de comportamiento y condiciones de trabajo inaceptables. Establecer en términos claros el punto de vista de su organización hacia la violencia en el trabajo y su compromiso con la prevención de esta. Deberá también indicar precisamente las consecuencias de hacer amenazas o cometer actos violentos.
describir el proceso por el cual se desarrollarán las medidas preventivas, fomentar la declaración de todos los incidentes de violencia, describir el proceso confidencial por el cual los empleados puedan reportar los incidentes y quién los causa. ¿Cuáles son algunas ventajas de tener una política escrita sobre violencia en el trabajo, el acoso y otros comportamientos inaceptables? Una política por escrito informa a los empleados sobre qué comportamientos la administración considera inapropiado e inaceptable en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la violencia, la intimidación, el acoso, el hostigamiento, etc. ¿Qué hacer cuando se producen incidentes definidos por la política? Contactos para reportar cualquier incidente. ¿Existe en México una legislación específica de prevención de violencia en el trabajo? Hay una norma mexicana, la NMXR 025, ESCFI 2009, que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Esta norma mexicana incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia o orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o condición análoga. Asimismo, busca la igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libres de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres. Esperamos te haya servido esta información, y recuerda que todos formamos parte tanto del problema como de la solución. Seguridad primero. www.elijoasociadosa.com